Buenas noches, estamos aquí estudiando las 5 solas de la Reforma. Ese es el tema de esta noche y en este tema vamos a aprender un poco acerca de cuáles fueron las demarcaciones doctrinales que la Reforma siguió para presentar su doctrina de la justificación por la fe. Particularmente los 5 solas están relacionados con la doctrina de la salvación por gracia. El primer sola se le llama sola gracia. El segundo sola se le llama solo Cristo. Y el tercer sola se le llama sola fides, que es sola fe. El cuarto sola se le llama sola escritura. Y el quinto sola se le llama soli gloria Dei, que quiere decir solamente la gloria de Dios. Y en estos cinco solas se resume en una manera muy especial, se resume todo lo que ellos enseñaron en cuanto a la salvación. Es una cosa muy importante porque estos solas fueron hechos para explicar la salvación a la gente que estaba escuchando lo que los reformadores querían decir. 5 versos del libro de Romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio. No apartado para la recolección de bienes, no apartado para andar en programas especiales de la iglesia, sino apartado para el Evangelio. Y el Evangelio, en los escritos de San Pablo en particular, tiene un significado muy definido. No es una cosa que usted puede decir, bueno, Evangelio es cualquier noticia buena. No, es una noticia específica, una noticia buena en específico. Dice, el Evangelio de Dios que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿acerca de quién? De su Hijo, ¿no? Ven ustedes aquí, el primero aquí, apartado para el Evangelio de Dios, aquí en el verso 2, dice, fue prometido por sus profetas, ¿dónde? En las Santas Escrituras, que ese es el sola escritura, ¿ven ustedes? Solamente en las Escrituras. Y entonces acerca de su Hijo, ese es el solo Cristo, ¿lo ven ahí? Amén. Que fue hecho de la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro, queriendo decir que la prueba que Dios nos dio de que Jesucristo era el Mesías fue la resurrección, ¿no? La resurrección, a veces nosotros los cristianos celebramos en la semana que llamamos la Semana Santa, celebramos el día de la resurrección como el día particular donde la salvación se consuma. Pero en realidad la salvación fue consumada en el Calvario. En el momento en que Cristo expiró, ya la salvación había sido consumada. La redención es presentada a través del Evangelio. Y al Cristo morir en la cruz, Él pagó la deuda del pecado de todos nosotros y con la resurrección nos dio la prueba de que su pago había sido aceptado. Porque el Mesías no podía ser resucitado a menos que su pago fuera completo y fuera dado de una sola vez. Por eso es que Jesús era el único que podía hacer este sacrificio, siendo que Él era divino, o es divino, y a la misma vez humano. Dios y hombre en una sola persona. ¿Okay? Y entonces el verso 5 dice, por el cual, por ese Jesús, ¿qué recibimos? Recibimos, ¿qué? La gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Esta palabra obediencia es una palabra muy interesante y hemos discutido que esta palabra no significa la obediencia que uno hace a los mandatos que están en la Biblia. Esta obediencia es para prestar atención bien de cerca, para prestar mucha atención a la fe. ¿Okay? Entonces, cuando se predica la fe que nosotros hablamos, la palabra fe también tiene diferentes significados en la Biblia. La palabra fe puede ser ese ejercicio de confianza que yo hago hacia algo que Dios me ha dado, hacia una promesa o algo. ¿Okay? Entonces la fe puede ser mi ejercicio de confianza. Yo pongo mi confianza en lo que Dios ha dicho. Eso es fe. ¿Okay?
Pero también la fe en el Nuevo Testamento significa la enseñanza de Cristo, la fe de Jesús, por ejemplo. Y también en otros lugares, cuando dice la fe de Jesús, no solamente significa la enseñanza de Cristo, sino que significa la fe personal de Jesús mismo en nuestro lugar, como nuestro sustituto. A veces nos preocupamos de que nuestra fe no es suficiente. Pero cuando la Biblia dice, por la fe de Jesús, vamos a buscarlo un momentito aquí, un par de versos. Bueno, sirve que aprovecho para interrumpir. Sí. Yo creo que nuestra fe nunca será suficiente. Siempre va a haber limitaciones que son muy de los seres humanos, dudar, ya sea por prueba, ya sea por alguna cosa, pero en Cristo es suficiente. O sea que Él nos complementa. Él nos completa en todo, sí. Miren aquí este texto en Gálatas 2:16, por ejemplo. Este es un texto muy importante. Sabiendo que el hombre no es, ¿qué palabra? Justificado. Justificar en la Biblia, particularmente aquí en el Nuevo Testamento, no significa hacer a uno justo. ¿Ok? Y eso es muy importante porque la Reforma del siglo XVI, con sus 5 solas, quería enseñar que el significado correcto de la palabra justificar no era hacer a uno justo, sino declarar a uno justo. ¿Ok? ¿Y qué diferencia hace eso? Bueno, hace gran diferencia, porque la iglesia católica, que era la iglesia de aquel tiempo contra la cual los reformadores levantaron su protesta, la iglesia católica enseña que la gracia de Dios recibida en el corazón cambia a la persona hasta hacerlo una persona justa. Y cuando la persona es justificada de esa manera, entonces la persona es declarada justa a posteriori, queriendo decir después que sucede la justificación. Queriendo decir con esto que el católico entiende la salvación por gracia como un cambio del corazón en el cual Dios hace a uno justo. Los reformadores se levantaron y protestaron en contra de eso, porque ellos dijeron la palabra justificar en el Nuevo Testamento significa declarar a uno justo. ¿Y cómo sucede? Dios, mirando a Jesucristo, nuestro Salvador, acepta a Jesús como el sustituto nuestro, como nuestro representante, como nuestro vicario, y puesto Él en nuestro lugar, Él recibe el pago de nuestra maldad, y Él nos deja a nosotros la perfección de su justicia a nuestra cuenta. Y Dios, viendo que la justicia de Cristo es completa, y Cristo siendo el hombre en nuestro lugar, entonces Dios nos declara justo en base a una obra completa y perfecta, no una obra que está poco a poco siendo desarrollada, como enseña el catolicismo. Así que esa es la diferencia entre el católico y el protestante, lo cual no se enseña en las iglesias protestantes en su mayoría de las veces. Casi siempre en la iglesia protestante hoy en día hay mucha enseñanza acerca del cambio de corazón. Y con ese énfasis no ayudan a entender lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos justificados por su obediencia. Miren aquí, no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo. Y entonces dice, Pablo está hablando aquí en la epístola de los Gálatas, y dice, nosotros también, hablando de él como judío, y hablando de Pedro como judío, que le estaba llamando la atención a Pedro, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, además de la fe de Jesucristo. Ven ustedes las dos cosas aquí juntas. Habla de que somos justificados por la fe de Jesucristo, y después añade, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Dos diferentes definiciones de fe en un mismo texto. ¿Ven? Una la llamamos la fe objetiva, o la fe que está en mi lugar,
o la fe que está afuera de mí, Fuera de mí, amén. Ujú. ¿ok? O que la fe que intercede por mí, que es la fe de Jesucristo, personal, que Él hizo en nuestro lugar como hombre perfecto, y el otro es la fe que yo tengo hacia eso que Él hizo. ¿Ok? Y somos justificados, gracias a Dios, no por la fe personal, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Adelante. Ahí entraría también Efesios 2, 8, donde esa propia fe que tenemos para creer Ajá. en la fe de Cristo es dada por Dios. Exactamente, ese es el Aún don. esa fe Exacto. es dada por Dios. O Exactamente. sea, eso de creer no es de nosotros también. Vamos a buscar ese texto en un momento. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo. Vuelve y enfatiza. No ustedes, no dice por nuestra fe. No somos justificados por nuestra fe. Somos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Ok? Y entonces, este mismo texto, con Cristo estoy justamente crucificado y no vivo yo, ya, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo lo vive? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, en mi sustituto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la fe que yo tengo. Yo tengo fe en la fe de Jesús, que es la fe que nos da justificación. Muy bien. Entonces, noten ustedes el verso 24, de manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. ¿Cuál es la función de la ley? Llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos justificados por la fe. ¡Hey! ¡Qué claro! ¿Ah? ¡Qué bonito! ¿Ah? Entonces, esta particular exposición de fe y de gracia está íntimamente ligado. Volviendo otra vez, vamos a ir un momentito a Efesios. Volvamos otra vez a la cuestión de la gracia. Y aquí estamos en Efesios 2. La gracia nuevo testamentaria, la gracia que justifica. No la gracia que está obrando en nosotros, en nuestro corazón, sino la gracia que obró en la persona de Cristo Jesús. La gracia del Padre, que es un atributo intransferible, porque la gracia del Padre es única, no es una gracia común, es una gracia única, porque es una gracia que da a su Hijo, que es el Mesías por nuestros pecados. ¿Ve? Nosotros no podemos dar tal cosa. Inclusive, en el único lugar en la Biblia donde el hombre ofrece a Dios un hijo propio, es Abraham tratando de ofrecer a Isaac, cuando Dios le dijo, ofréceme a Isaac en sacrificio. Pero Dios estaba evangelizando a Abraham en aquel entonces, y le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo en holocausto, y entonces cuando él fue a ofrecer a su hijo, ¿qué pasó? Un sustituto, Dios lo paró. Hubo un ángel que paró su mano y dijo, detente, no lo hagas. ¿Ok? Y no lo hizo por una sola razón, porque Dios lo detuvo, porque él estaba dispuesto a matar a su hijo. Y no lo mató porque Dios lo detuvo, porque Dios mismo sabía que ese no era el sacrificio por los pecados, ni era un holocausto agradable a Dios tampoco. Entonces, aquí en Efesios, vamos a ver un momentito, Efesios 2, dice, vamos a empezar con el verso primero, dice, que estabais muertos, ¿dónde? En vuestros delitos y pecados. Este verso está expresando lo que somos nosotros de nacimiento, que es pecadores, somos pecaminosos, y llevamos con nosotros una naturaleza de pecado, una naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra naturaleza de mal, nuestra naturaleza de pecado. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Está diciendo que en el mundo hay maldad, y ustedes obraron en acuerdo con vuestros delitos y vuestros pecados, con vuestra naturaleza pecaminosa en contra de Dios.
entre los cuales todos nosotros también vivimos en otros tiempos. Y yo quiero que noten ustedes que él dice, todos nosotros. Todos nosotros. Queriendo decir que aún Pablo en su celo, en su tiempo cuando él vivía de acuerdo a la ley, donde él dice que él es irreprensible, en una de sus cartas, en cuanto a la ley irreprensible, yo no puedo decir eso de mí mismo. Dice, también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. También como los demás. No hay diferencia entre ningún hombre. Pero Dios que es rico en gracia, aquí dice misericordia. ¿Okay? Vamos a ver un momentito qué palabra es esta. Pero Dios que es rico en 16:56. misericordia, 16:56. Eleos es compasión divina, especialmente activa, misericordia. ¿Lo ven aquí? Mercy. ¿Ok? Muy bien. Así que la palabra eleos es traducida como misericordia. Muy bien. Dice aquí que Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ¿dónde? En pecados, nos dio vida, ¿dónde? Juntamente con Cristo. Y entonces añade, de gratis o por gracia sois salvos. Mire la palabra aquí, gratis. Caris, ¿la ven? De graciousness, una manera de actuar abstracta o concreta, literal o figurativa o espiritual, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflexión en la vida, incluyendo gratitud. O sea, ven ustedes que hay dos definiciones, pero aquí dice aceptable, beneficio, favor, don, regalo, gracia. Es decir, que el problema que sucedió con el catolicismo fue que ellos tomaron una de las definiciones de la gracia y no supieron cómo aplicarla, y aplicaron una definición para salvación que no era para salvación. Era una definición donde Dios obra en el corazón del hombre. Eso es una obra de gracia. Muy bien, pero esa obra de gracia no justifica, porque lo que justifica es la obra de gracia en Cristo Jesús, una obra por nosotros. Muy bien, entonces dice aquí, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó. ¿Usted sabía que usted había resucitado ya? Pero este que está hablando aquí, yo estoy hablando de este que está hablando aquí. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un entre paréntesis, somos salvos de gratis, por favor, ¿no? Y juntamente nos resucitó, es decir, juntamente con Él, con Cristo, la misma palabra, otra vez acá arriba, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? En los cielos en Cristo Amén. Jesús. Es un hecho. ¿Ven ustedes? Porque ya estábamos muertos, ¿no? Estábamos muertos, pero estábamos muertos según el Adán primero, pero según el último Adán estamos vivos, porque Dios tomó esa historia del Adán primero y la borró, la quitó para poner la suya. ¿Ok? O sea, que esa declaración es una declaración del juez supremo de los cielos. Exactamente. Él ya decretó que que estamos con Cristo. O sea, no lo hemos visto porque estamos aquí, pero la ley ya fue, la sentencia fue dada. Justos en Cristo. Exacto. Y donde está Cristo estamos nosotros ya. Todos los que van a ser salvos, los que están por llegar y los que ya están allá. Están en Cristo Jesús. Todos. En Cristo. ¿Y qué pasa? Pues somos humanos, ¿no? Ajá. Y de hecho, pues sabemos que somos imperfectos. Sí. Y vamos a seguir pecando. Sí. Y si morimos, o sea, si por X cosa, un accidente, no tuvimos tiempo de arrepentirnos y hemos estado pecando. Ahí está el arrepentimiento de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Él vivió una vida perfecta por nosotros. ¿Ustedes creen que el arrepentimiento de nosotros cuenta para salvación?
No, el arrepentimiento de nosotros es para beneficio nuestro, para poder aceptar la obra que Él ha hecho. Pero el arrepentimiento que cuenta es ese arrepentimiento de Getsemaní, donde Él rogaba al Padre y decía: Padre, si esta copa puede pasar de mí, haz que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba allí sufriendo el peso de toda la maldad humana que había venido sobre la raza humana. Él estaba ya desde entonces, Él llevaba ese peso sobre sí, y el temor de Él no era el temor egoísta que nosotros tenemos de morir. El temor de Él era que el Padre se iba a separar de Él, una cuestión que jamás había sucedido en todo el tiempo que el Padre y Él han estado juntos, que es desde la eternidad. La primera vez, la única vez donde Él podría decir esas palabras, ciertamente diría las palabras: ¿por qué me has abandonado? Porque en realidad fue abandonado. Él fue quitado de entre medio de la tierra de los vivientes. Él sufrió la muerte que nosotros debemos sufrir. Pero Él, como usted dijo, nosotros, aunque tratemos, seguiremos pecando y llevamos el pecado consigo en nosotros. En nuestra alma hay una raíz de pecado que no es erradicada en este tiempo, en esta vida. Será erradicada cuando Cristo aparezca la segunda vez y Él la quite de nosotros. Cuando Él quite lo corruptible y ponga lo incorruptible y nos conceda la inmortalidad. Así que es muy importante aquí ver las cosas bíblicamente. Y leamos un poquito más de esto, porque todavía está entretejiendo la gracia con todo lo demás. Dice aquí: nos hizo sentar con Jesús en lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia. Ahí lo tienen ustedes como es definido en el Nuevo Testamento para salvación. La gracia que salva es esta. Ahí dice aquí: abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy específico. No dice su gracia que está obrando en nosotros. No, es su gracia en Cristo Jesús. Él quiere mostrar la abundancia. Él nos está entrenando aquí para nosotros hablar allá. Dice cosas que los ángeles quieren ver, quieren entender, en que ellos se deleitan. Los ángeles del cielo hacen fiesta cada vez que se habla de ese gran Salvador, de Jesús. Inclusive ya llega casi el tiempo de la Navidad, y uno de los pasajes más hermosos que hay es el pasaje de Lucas, donde habla acerca del Mesías naciendo. Y entonces cuando aparece esa multitud de ángeles en el cielo cantando gloria a Dios en los cielos y paz y buena voluntad para con los hombres. Ese es el mensaje divino llegando por medio de ángeles que cantan cuando vieron nacer al Redentor. Y ese mismo Redentor fue sostenido en las manos de un hombre que dijo: ahora puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Sí, amén. Sí. Ese fue Simeón viendo al niño Jesús. Nuestra salvación no es un proceso, nuestra salvación es una persona. ¿Ven ustedes? Es algo que está fuera de nosotros, está en la persona de Cristo Jesús. Estamos guardados en sus manos, estamos guardados en sus pies, estamos guardados en sus sienes. Todas las heridas de la cruz testifican de eso. Sus manos, que fueron enseñadas a los discípulos después de la resurrección, esas manos le dijeron a los discípulos: pago está hecho, el pago es completo. Aquí está. Y cuando Jesús levanta sus manos delante del Padre, el Padre dice: todo es tuyo, todo lo que tú quieras, recibe, porque tú eres digno. Amén. Y todo lo que Jesús pide es para nosotros, porque Él para sí no pide nada, lo que pide es para nosotros. Ese es el amor de Dios. Una cosa maravillosa. Así que esta es la palabra gracia. Hablamos un poquito también de la fe,
quizás en la próxima ocasión podamos hablar un poquito también de la fe, pero sola gracia, solo Cristo, lo vimos en Romanos, y solamente fe, solamente por fe. ¿Okay? Es decir, por esa situación que tenemos de que somos pecadores, por esa misma situación, Dios ha dado fe a los hombres para que crean en lo que Él ha hecho. No mirándose a sí mismo, sino mirando a Cristo. Cristo, amén, sí. Y así concluimos con Autor y esta... consumador